Adolfo Córdoba Valdivia es un reconocido arquitecto peruano, ganador del Premio Nacional Chavín, el Premio Tecnoquímica y el Premio Hexágono de Oro del Colegio de Arquitectos del Perú. Graduado de ingeniero en la especialidad de arquitectura en la antigua Escuela de Ingenieros, hoy conocida como Universidad Nacional de Ingeniería. Cursó estudios de posgrado en París, Francia, en el Instituto de Estudios de Desarrollo Económico y Social, donde fue profesor durante 30 años en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes. Fue nombrado miembro honorario del Colegio de Arquitectos del Perú y del Instituto de Urbanismo y Planificación. Siendo estudiante de arquitectura, en 1947 fundó con otros compañeros la agrupación Espacio, movimiento que surgió como reacción a la arquitectura ecléctica que se venía dando en el Perú a la época. Asimismo, del movimiento social progresista, del Instituto de Estudios Peruanos y de la Academia Peruana de Arquitectura y Urbanismo. Entre sus obras podemos encontrar el Club Internacional Arequipa, la Residencial FAB en Chiclayo, la Casa Matos en San Isidro, la Escuela Naval en La Punta Callao y el Centro Cívico de Lima. A continuación podremos escuchar la opinión del arquitecto en relación a 6 conceptos: docencia, identidad, historia y teoría, crítica, lugar y por último, pensamiento. Usted tiene muchos años en la enseñanza y aprendizaje de la arquitectura, casi como 30. Es interesante preguntarle qué es lo que le inspira la pasión a usted en lo que es la enseñanza y aprendizaje en el taller de diseño. ¿Qué es lo que me inspira la pasión por la enseñanza en general, ¿no? El diseño fue mi camino en ese momento, ¿no? Creo que soy heredero de la vocación de la enseñanza de mi madre. Mi madre era profesora en el Instituto Arévalo en Arequipa y era profesora del grado inicial. Mi madre me enseñó a leer y escribir de una manera en esa época muy rara. No me enseñó el alfabeto, no me enseñó a deletrear, no me enseñó el consabido me ama, mamá, que es la manera como se enseñaba, y no sé si se enseña hasta ahora. Ella me enseñó a aprender las palabras integralmente. Yo recuerdo que era la palabra mamá, ese era el mensaje de lo que estaba en el papel. El conjunto, como la teoría de conjuntos, exactamente. Qué interesante. Es decir, desde el principio tuve entonces la sensación de que aprender era bueno aprenderlo en conjunto, no por pedacitos, no por elementos. Como después me enseñaron a mí la arquitectura por elementos, los elementos de la arquitectura. El curso de don Richard Malakowski, teoría de la arquitectura, era así. Había que aprender primero los órdenes clásicos, la columna, el fuste, la base, el capitel, el entablamento, el orden dórico primero, el orden jónico después, el orden corintio y el orden compuesto. Esto nos enseñaba don Richard Malakowski en teoría de la arquitectura. Y en el taller de diseño los dibujábamos lo mismo. Entonces era una enseñanza por elementos, que no sabíamos qué significaban en un conjunto. Esa fue esa comparación entre cómo me enseñó mi madre y cómo se enseñaba. Me hizo pensar precisamente que la manera de enseñar debía cambiar. Cuando yo estuve en arquitectura, una de las cosas que me chocó fue aprender por pedacitos y después aprender a juntarlos, ¿no? Y no sé cómo se enseña ahora, porque ha habido evoluciones, ha habido retrocesos y avances, ¿no?
pero durante todos los años que yo enseñé traté de enseñar así la idea, desde el comienzo, el conjunto, el grupo, la unidad, ¿no? En donde se ven cómo entran los diversos factores en la arquitectura, pues la construcción, el espacio, y la luz, y el color, y la textura, ¿no? Verlo todo de una sola vez. Eso me parece que es interesante. Tengo este gráfico, esta foto, que me mandó Richard Wagner cuando fui becado a París. Ah, Yo dejé esto y él me envió como recuerdo esta fotografía. ya. Yo era profesor del taller de diseño y del taller de dibujo. Entonces, no solamente trabajé con la integridad de la arquitectura en el taller de diseño básico, sino también con el dibujo. Entonces dibujo y taller iban paralelos, alimentándose mutuamente, ¿no? Cosa que no existe actualmente. Una visión. Esto duró muchos años, ¿eh? Y tuve por alumnos, aquí fíjense ustedes quiénes me ayudaban. Aquí está Ricardo Pérez León, Ajá, Smirnov, este es Wagner, creo. ajá. ¿No? García dice ahí. Aquí. Sí. Ya. Smirno, García. García Bodoán. Claro. José, Don Pepe. ¿Y quién? Sí, acá está. Pepe García Bodoán, y este es Smirnov. Ah, Wagner, Sí, pues. Wagner. Wagner en dibujo. Sí. Excelente dibujante. Gran dibujante, claro. Y García Bodoán en diseño. Claro. Eran mis auxiliares. Estos eran mis jefes de práctica. Y aquí Entonces está, podríamos afirmar que es usted un apasionado en la enseñanza y aprendizaje. Y creo que soy un apasionado en la enseñanza, sí. ¿Y cuál es la satisfacción? ¿Cómo la describiría? La satisfacción es ver la felicidad de los muchachos cuando descubrían los distintos elementos del diseño, por ejemplo, ¿no? Elementos de la arquitectura, ¿no? Cuando lograban esa síntesis, la alegría en los ojos, ¿no? La alegría de haber participado, ¿no? Porque me gusta la manera como está hecha la pregunta. Diseño, enseñanza, aprendizaje. Porque funcionan de ida y vuelta. El profesor también aprende. Y mucho. Si yo le preguntara cómo aprender arquitectura, o cómo se enseña la arquitectura, cómo se debe enseñar la arquitectura, ¿qué me respondería? ¿Cómo se debe enseñar? Bueno, en parte lo he dicho, no debe enseñarse los elementos separados, se debe enseñar de frente a los conjuntos, ¿no? Ahora, hay diversas maneras de atacar el conjunto. Por ejemplo, nosotros en una época tuvimos la preferencia por comenzar con el conocimiento del material y sus posibilidades. Entonces, los primeros ejercicios eran para conocer cómo el material con el que se trabaje, con el que se va a trabajar, necesita de entenderlo, conocerlo, ver sus posibilidades y sus limitaciones. Yo me acuerdo que un ejercicio inicial era, por ejemplo, tomar una hoja de papel bond, párela usted de canto. Uno decía, no se puede, se cae. Pero había unos que la doblaban. Entonces ahí venía el raciocinio. La forma modifica las posibilidades del material. Ese tipo de ejercicios con un
trozo determinado de alambre, construir un elemento que salve esta distancia. Ajá. O sea, hacer un puente, ¿no? Claro. Y ejercicios de esa naturaleza iban entregando al alumno el conocimiento del material, el conocimiento cómo la función era importante, cómo el tratamiento de determinadas formas hacían pues enseñaban la manera de estructurar el material, ¿no? Entonces eran ejercicios que poco a poco en problemas integrales, de concepción integral, pero iban dando los elementos de la arquitectura. Esa fue la metodología que usamos. Y eso en el taller de dibujo se dibujaba. Entonces ahí aprendían a hacer elevación, a hacer planta, a hacer corte. Usted me habla mucho del binomio dibujo-diseño. ¿Qué opina de la mecanización del dibujo actual? Bueno, es una ventaja técnica, ahorra mucho tiempo, pero yo creo que es una desventaja en el manejo de la arquitectura, en la aproximación a la arquitectura. El dibujo mecánico es mecánico, pues, ¿no? Y entonces carece de esa dulzura, de esa flexibilidad y de esos acentos tan personales que aparecen pues en la mano de Osvaldo Núñez, por ejemplo, o de Enrique Siriani, o tipos que manejan el dibujo extraordinariamente, pero diferentes, ¿no? Diferentes y cada uno mejor que el otro, no sé. Correcto. Muchísimas gracias. Qué amable. Arquitecto Córdoba, a la arquitectura moderna se le han reconocido grandes logros y una verdadera revolución en la transformación histórica de la arquitectura. Sin embargo, también se le han achacado algunas carencias en sus inicios, sobre todo, como fue quizás no prestarle tanta atención al tema de la identidad. Posteriormente, en los años 80, sobre todo en Latinoamérica, la posmodernidad en la arquitectura se tomó muy en serio esta preocupación. ¿Usted cree que hoy en día sigue siendo pertinente esta búsqueda de la identidad en la arquitectura? Yo sí creo que es impertinente esa búsqueda, pero creo también que la pregunta está formulada quizás con desconocimiento de algunas manifestaciones de esa identidad. El primer trabajo nuestro, el del Club de Arequipa, Año 46. Año 46, estábamos en quinto año, no nos habíamos graduado todavía. Creo que hacía ya una demostración de identidad. Era una estructura de concreto muy racional que sin embargo tenía las divisiones de ensillar cada vista y a propósito, absolutamente pensado, tratando de afirmarnos en la arquitectura arequipeña. Es decir, tenía un gesto de identidad, ¿sí o no? Es así. Y creo que también el arquitecto Sharif Kahat, que ha publicado un libro sobre las unidades vecinales, y voy a citar textualmente un párrafo, menciona que en el caso de Matute, dice así: la arquitectura del conjunto se basó tanto en recursos paisajísticos vernáculos como en ideas modernas. Por un lado, las plataformas de canto rodado, piedra en los basamentos de los edificios y los volúmenes de colores coloniales,
ocre, celeste, rojo tierra. Sobresalieron en la niebla del Valle de Lima y quedaron impregnados de forma permanente en el inconsciente colectivo de la ciudad. Bueno, entonces estamos de acuerdo. La pregunta pecó de rígida. Es posible. En la modernidad hubo manifestaciones de identidad, ¿no? Santiago Agurto lo hace notar en su conjunto de la Avenida del Country, que ahora se llama César Vallejo, ¿no? Claro, este conjunto tiene una gran belleza que es destacada, además, con la pintura distinta de los planos, del encuentro de los dos planos, en tonos de diferente ocre. Y él cuenta, en uno de los testimonios que precisamente estoy juntando para publicarlos, él cuenta que eso lo vio en una de las ruinas cercanas a Lima. La pintura de la esquina, de los planos que se encuentran en la esquina, de distinto tono, notablemente. ¿Para qué? Para leerlos mejor, porque el clima de Lima, gris, falta de sol la mayor parte del año, impide que estos dos planos se lean, ¿no? Opaca el volumen. En cambio, al pintarlos distintos, se revelan con más fuerza. Y eso lo tomó de una ruina incaica, cercana a Lima, que la cita, y en este momento no me acuerdo el nombre. Pero eso estuvo presente, y él fue el que usó también en primer lugar las piedras, la pirca de canto rodado. El mismo Agurto, unas páginas después, en el mismo libro de Sharif Cajat, que se llama Utopías Construidas. Utopías Construidas, claro. Habla del proyecto de Matute, ¿no? Dice, además utilizamos el canto rodado, el pastelero, el salpicado en las paredes, materiales que dan por sí solos textura y carácter al edificio, y además son materiales peruanos que le dan identidad. Yo quisiera también remarcar que yo he empleado mucho estas citas, yo las llamo citas. Citas arquitectónicas. Citas arquitectónicas, ¿no? Esta casa de mi hijo en Pelícanos, el patio. Claro, porque creo que no solamente debemos hablar de materiales y colores, ¿no? También deberíamos hablar de espacios, ¿no? El patio. El patio es un elemento tan nuestro, ¿no? Y su proporción. Esto no puede ser más barranquino. Por supuesto. Es escalonado también. Es escalonado. Así es. ¿No? Y desgraciadamente no tengo una vista de acá, pero está acentuado por la pintura de este plano contra la pared. Desgraciadamente no tengo la vista que lo revela. Pero ese tipo de citas, yo me he cuidado de hacerlas intencionales para afirmar la identidad local, claro. Pero desde el principio, lo hemos conversado eso con Carlos Williams, con quien hemos trabajado generalmente las cosas antes. Esto ya lo he hecho yo solo, pero lo tengo heredado de mis conversaciones con el patio. Y el uso de la piedra también, ¿no? El patio y la piedra. Se menciona también que debido al clima de nuestra costa, que acaba de mencionar, esta nubosidad, ¿no? La iluminación cenital también parece ser un ingrediente de identidad local, ¿no? El uso de la teatina, de la farola. Y me has traído otro recuerdo. En Tacna hice yo
un local para el INC, el Instituto Nacional de Cultura. Hoy Ministerio de Cultura. Hoy Ministerio, no, pero en la época en que era el Instituto Nacional de Cultura, en esa época lo dirigía Marta Hildebrand. Y me encomendaron ampliar un predio para el Instituto Nacional de Cultura, que tenía talleres. En Tacna hay unos techos. Claro, el mojinete truncado. Mojinete se llama, ¿no? Mojinete. Mojinete. Bueno. Cuando estuve en Tacna, yo los vi con admiración y era tan característico del lugar que dije, esto hay que explotarlo. Entonces, en los talleres del último piso, era un edificio de 3 pisos, me parece, y en el último piso diseñé talleres del INC, hacía los cursos, ¿no? Y entonces se me ocurrió en fachada dar la misma sensación y en el ancho del taller una iluminación cenital, es decir, una teatrina alargada, una teatrina de lado a lado. Corrida. ¿No? Hacía honor o cita al mismo tiempo a la teatrina y al mismo tiempo al techo de Mojinete. Y con eso ya tenía la identidad local asumida. Y eso se ve lindo hasta ahora. Hace tiempo que no voy, me gustaría ir a verla como está ahora. Y por lo menos tener alguna fotografía. Si alguien va a Tacna, por favor. Por supuesto. Muchas gracias, arquitecto. No tiene por qué. Muy amable. Arquitecto Córdoba. Dime. La historia y la teoría de la arquitectura son campos de reflexión en el arquitecto, donde busca entender el lugar, el contexto y darle, una base teórica a su propuesta. Sin embargo, en los últimos tiempos, en la actividad profesional, ¿no?, muchos críticos dicen que los arquitectos en general se olvidan de este aspecto de la historia de la arquitectura como referente, como que la modernidad trata de, a veces, ¿no?, olvidarse del referente histórico en la propuesta arquitectónica. Usted en su trayectoria como arquitecto, como docente, como crítico también de la arquitectura, ¿considera que es así o cree que sí es importante tener en cuenta la historia como un referente en la actividad proyectual? Yo creo que es fundamental. Yo creo que el referente histórico es fundamental porque la arquitectura es una expresión del tiempo, es una expresión de la técnica, es una expresión de la organización social, de la actividad social, ¿no? Siendo expresión de estas manifestaciones de la cultura, pues tiene que estar presente en la arquitectura, tiene que representar. Cuando uno habla de Egipto, cuando uno evoca Egipto, no puede dejar de lado las pirámides. Así es. Cuando uno habla de Grecia, no puede dejar de lado el Partenón, la arquitectura de esa época, ¿no? Claro. Entonces, la arquitectura es una expresión del tiempo y del lugar. Usted en su actividad profesional, ¿no?, a lo largo de toda su trayectoria, ¿ha habido algún proyecto donde el referente histórico ha sido muy importante, digamos un pie forzado para su propuesta? Sí, las bóvedas. Ya, de la Casa de Pelícanos. Las bóvedas, esa casa de Pelícanos de bóvedas, que es una casa de una hija mía y que tiene unas fotos muy bonitas, por ahí hay también algunas fotos. Aquí está. Fíjate, por ejemplo, ¿no? Son bóvedas que expresan una estructura, son bóvedas de doble curvatura, son curvas hacia aquí y hacia allá, Ya. hacia el fondo, de doble curvatura. Una bóveda vaída.
¿no? Sí. Ya. Entonces se autosoportan y además es pastelero pegado con yeso. Qué interesante. Ahora, ¿por qué las he hecho? Bueno, un poco por mi arequipeñismo. Claro, Yo soy arequipeño. Y otro poco porque son especiales para el clima. El hecho, la casa esta casa con la de pelícanos que me obligaron a hacerla con techo horizontal, he tomado la temperatura en un día de sol, el mismo día, bajo la bóveda y bajo el techo horizontal. La diferencia es de 2 grados, 1,5 a 2 grados de temperatura. Esto es mejor para el clima. Entonces es una manifestación del lugar también. Así es. Y de la historia mía. Claro. Claro, en Arequipa son muy importantes, ¿no? Como una imagen de Es la una arquitectura, imagen de las bóvedas. de- Que además al interior, claro, al interior es un espacio más dinámico, ¿no? Porque va cambiando la altura conforme uno se traslada. un espacio dinámico. Esta es la misma casa, ¿no? Ya, Esta es la misma casa. Además aquí hice uso de la forma del terreno. Esta pared no es perpendicular al frente, sino que se abre. Y entonces me permitió dejar esta luz a la que le he puesto un plástico ya. que da Claro. un gesto de luz lindísimo, ¿no? Así es. Hay un acento de luz ahí importante. Claro, ¿no? Esta casa. Sí, sus vivencias en Arequipa, donde hay una arquitectura tan rica, ¿no? Y que además con la luz especial que tiene Arequipa, Sí. ¿no? Se refuerza, ha sido muy importante en su referente, digamos, en la actividad proyectual. Es muy importante, sí, sí. A mí me apasiona. Y yo he salido de Arequipa muy niño, he salido de Arequipa a los Pero ha regresado 7 también años, como 60. arquitecto. Claro, he regresado como arquitecto varias veces y admiro mucho la herencia arquitectónica, que es absolutamente original, ¿no? Es una ciudad muy diferente. Claro, y el sillar tiene esa riqueza de la textura y el color, Sí. ¿no? Sí, y es realmente original en América. En América. En América es realmente extraña Porque es el material mismo, ¿no? No el como material. sucede, por ejemplo, el sur de España, que llaman los pueblos blancos, Sí. pero que no es el material, sino ya es el pintado, ¿no? El tablajado, Claro, que le da el color. claro, sí, sí. En cambio, Arequipa tiene el sillar, que es la expresión misma del Sí, material. sí. ¿Tú has estado en Santa Catarina, por supuesto? Sí, Es lindo. una belleza. Y usted como profesor, docente en el pregrado, ¿no? Usted veía que los alumnos, a veces los alumnos tienden a no darle importancia a la historia porque consideran que es algo antiguo, ¿no? Y no ven la utilidad, ¿no? De la historia. ¿Usted ha notado eso cuando ha sido docente de alumnos en el pregrado? Ah, sí. Entonces es un reto, ¿no? Cómo conectar al estudiante que viene con muchas ganas de romper esquemas, ¿no? Sí. Vincularlo Sí. a la historia. Sí. Es realmente hay que estar detrás y hay que estar empujando para que la historia tenga su influencia y su peso, ¿no? Es una de las formas de la identidad, pues, ¿no? Claro, claro que sí. De manifestar la identidad, Usted, conocer la historia. claro, usted mencionaba hace un tiempo que estuvo en Francia, ¿no? En París, ha estado en Europa. ¿Qué edificio del mundo antiguo que había visitado le ha impresionado, le ha emocionado, ¿no? Que usted haya dicho, yo no pensé que era tan esplendoroso, ¿no? Hay dos. A ver, ¿cuál? Dígame. El Panteón de Roma. Es un espacio impresionante. Y otro es más modesto, pero que me cautivó y me sigue cautivando. Y que no sé si está acá en este libro,
se llama la Santa Chapelle, la capilla de palacio al cual se llega, está en la isla de la Cité, ¿no es cierto? Muy cerca de Notre Dame, además. Bueno, me impresionó más que Notre Dame. Es una caja de cristal, es preciosa, ¿no? Porque además uno ingresa por el sótano, que es una capilla también, pero es una capilla más bien chata, de arcos bajos, oscura, no oscura, pero de luz muy suave. Uno va a la zona del coro y sube por una escalera de caracol y de repente explota la luz en todos los colores. ¿No? Es una maravilla, una maravilla. Y es una expresión, me parece que es la expresión más bella, más sencilla y más modesta de la arquitectura gótica. Con una notación que considero importante, fue hecha en muy poco tiempo. Al revés de las grandes catedrales, que fueron hechas a veces en siglos. Esta es hecha en un año, me parece. ¿No? ¿Por qué? Porque habían encontrado las reliquias en una de las cruzadas, y entonces el rey de entonces quiso hacerle una capilla para las reliquias. Realmente es un gran relicario, ¿no? Es una gran exactamente, muy bonita tu comparación. Es un gran relicario lleno de color, lleno de luz, ¿no? Las bóvedas ojivales se soportan en columnas tan finas que permiten que todo el muro sea vitral. La estructura al mínimo. Es la expresión máxima de la arquitectura gótica. A mí ese espacio me maravilló. Okay, arquitecto. Y después también el de Corbusier, ¿no? La iglesia del sur de Francia. Ronchamp, Notre Dame. Ronchamp, también es otro espacio maravilloso. Bueno, esos son los espacios de Europa que me han tocado. Digamos que los diferentes experimentos arquitectónicos a lo largo de la historia son un referente constante de motivación, ¿no? De inspiración en el quehacer arquitectónico. Así es. Y te hacen sentir, pues, que esa es la arquitectura, ¿no? El espacio, bien tratado, bien iluminado, muy funcional y al mismo tiempo muy hermoso. Muchas gracias, arquitecto. Gracias, arquitecto, por la atención. Mi pregunta o el tema que le quiero comentar es bien preciso. A pesar, como pregunta, pero como respuesta, entiendo que es amplio. En ese sentido, aparece la figura de la crítica, la reflexión desde el pensamiento sobre la disciplina de determinado momento. Y mi pregunta va sobre cómo usted ve la evolución que ha tenido la crítica arquitectónica, la reflexión desde el pensamiento arquitectónico de la actividad y de la ciudad, desde el siglo XX, mediados del siglo XX, los años 50, ¿cómo ve que se esté dando esta actividad al día de hoy, 2019? Bueno, primero he editado 6 revistas, ¿no? La revista Medio de Construcción ha significado, bueno, unos 16 años, puntual además, 16 años. Correcto. Mensual, con publicaciones de proyectos y ahí con críticas, más que críticas, descripciones, ¿no? No eran tanto críticas en realidad. Excepcionalmente había claro, críticas diciendo que estaba mal y que estaba bien en una determinada arquitectura. Bueno, la pregunta concreta entonces es la evolución de la evolución de la crítica, ¿no? En este periodo que usted ha podido ver. Mira, yo creo que la crítica ha decaído actualmente. No hay crítica. No hay crítica.
Y antes hubo muy poca y se concentró en la época de la agrupación Espacio. Ahí hubo crítica y mordaz, tan mordaz que significó resentimientos entre los arquitectos. No puedo olvidar los resentimientos de don Rafael Marquina, mi maestro, ni el resentimiento terrible de Harterré, que no fue mi maestro, pero se molestó mucho con la crítica que le hice con una caricatura, ¿no? Las críticas eran además con caricaturas. Antes, más que crítica, había alabanza. Por ejemplo, el arquitecto peruano publicaba de todo, indiscriminadamente. ¿Por qué? Pues porque primero el gremio era muy reducido. Eran 60 o 70 arquitectos, ¿no? Todos los cuales publicaban en el arquitecto peruano sus obras. Entonces eran obras de toda naturaleza, Es la época del fachadismo, pues, ¿no? Yo lo llamo así porque yo trabajaba en una constructora que se llamaba la constructora La Abeja. No sé si han leído ustedes en el libro de Martuchelli, en el libro que debe estar por ahí, es un libro sobre... La ciudad de Lima. ¿Ah? Sí, la ciudad de Lima, ¿no? Fragmentos. No, el que ha escrito conmigo. Conversaciones. Conversaciones con Adolfo Córdoba. Bueno, ahí en los dibujos están los dibujos que hacíamos. Acá están. Las caricaturas, ¿no? Las caricaturas de medio de construcción. Había uno terrible contra Harterré que se enojó mucho. Y esa caricatura significó que dejara de aparecer la página porque naturalmente el señor Harterré se quejó al comercio. El comercio nos quiso obligar a censurarnos las publicaciones y nosotros no aceptamos la censura, entonces nos fuimos y sacamos la revista. Es curioso porque si mal no recuerdo, Freddy Cooper, que ha sacado adelante la revista Quinca, que sigue vigente hasta el día de hoy, hizo un comentario similar, ¿no? Sobre una crítica que él hace a un colega en un proyecto más contemporáneo y también se molestó. Y Cooper públicamente publica en la revista que tenía que dejar de hacer crítica porque se había molestado el autor del proyecto. ¿Usted cree que en una sociedad como la nuestra, que suele personalizar mucho las cosas, eso afecta el desarrollo de una crítica más libre? Claro que afecta. Afecta la crítica. Esa es la prueba. Cooper dejó de hacer crítica. Y además lo dijo. No voy a hacer crítica más. Así es. Es un tema que pasa a la historia, ¿no? Es una barbaridad, pues. Claro. Una barbaridad. Claro. La crítica tiene que existir. Desgraciadamente no existe. Ahora no hay absolutamente crítica, ¿no? Aquí hay un texto que yo hice. Este texto, ser arquitecto en el Perú. La arquitectura es una desconocida. Ahí es el PowerPoint, pero en realidad tiene una explicación, ¿no? El texto. Y la explicación es cómo la arquitectura no funciona como expresión de la cultura en nuestro país. Miren, en 1946, que aparece la agrupación de Espacio, un poco después, 48, había antes el centro de estudiantes, en 1946, el centro de estudiantes. Fundamos el centro de estudiantes. Nosotros, los alumnos, especialmente Carlos Williams y yo, nos reuníamos en Barranco con artistas
en la casa de Williams, literatos, escultores, Piqueras, Cislo. Y en esa época había un premio anual a la cultura. Había premio a la escultura, a la pintura, al teatro, a la literatura, etcétera, etcétera. A todo había premio anual. Un premio anual que se llamaba premio de estímulo a la cultura, menos la arquitectura. No había premio a la arquitectura. Entonces, cuando fundamos el centro, Belaúnde era diputado. Yo le escribí una carta, yo era el secretario del centro, le escribí una carta a Belaúnde: señor Belaúnde, por favor, que la ley de premios de la cultura considere también la arquitectura. Y entonces Belaúnde hizo un proyecto de ley y propuso el premio a la arquitectura. Se llamó el premio Chavín. Premio Chavín, que ya no existe tampoco. Comenzó a funcionar recién a pedido de un alumno. Mire, es uno de mis orgullos haber sido legislador. De acuerdo. Bueno, pero ahora no hay. No hay. Ahora acaban de aparecer en los periódicos de fin de año, siempre hay recuentos, ¿no? También ha habido premios. Sí. Ha habido premios a un montón de manifestaciones de la cultura, ni mención de la arquitectura. Antes había premios anuales también en las municipalidades. La Municipalidad de Lima premiaba la mejor obra del año. De acuerdo. No hay, ahora ya no hay. Y con eso quisiera cerrar un poco la reflexión. Hace poco una de las revistas del MIT hacía la reflexión, incluso en Estados Unidos, donde se publica mucho, que de alguna manera tiene que ver con todo lo que usted está comentando, ¿no? Que la arquitectura sigue siendo una disciplina tremendamente elitista. Es decir, no es como el cine, del cual todo el mundo habla, ve las películas, opina, sin saber muchas veces, ¿no? Y no todavía forma parte de un discurso con más un agravante, que estamos dentro de la arquitectura. Todos vivimos y sufrimos la arquitectura. Dentro de la arquitectura. Pero quizá hay que hacer esa reflexión de Marx sobre la modernidad, ¿no? Que decía en Londres en el siglo XIX, en el siglo XIX, ¿no? La modernidad es algo que es como el aire. Tenemos 200.000 aproximadamente kilos de aire encima de nosotros, 20.000 kilos de aire encima de nosotros, pero nunca lo sentimos. La modernidad es un poco eso para el hombre, ¿no? Podría ser un poco ese el tema. Un poco así. Le agradezco mucho el tiempo, gracias. Arquitecto, el tema que quiero enfocar, la pregunta hacia usted, es el tema del lugar, en relación al proyecto y a la arquitectura en general en Lima y en el Perú. La arquitectura moderna en determinado momento de su aparición tiene un enfrentamiento un poco con la historia y incluso con el lugar, para someter, digamos, sus ideas y su práctica a lo abstracto, a lo limpio, a lo nuevo, así es. ¿no? Y de esa manera, digamos, abarcar un nuevo horizonte, buscar siempre lo nuevo, ¿no? Sí. Y el lugar se ve afectado con eso. O sea, el lugar, de alguna manera, los proyectos aparecen indistintamente en diferentes lugares y son muy parecidos. Sí. Pero en el Perú, hasta iguales, ¿no? Se han repetido y se repiten. Sí. En el caso nuestro, en el Perú, usted, una generación importantísima para la arquitectura moderna, ¿cuál era el enfoque que ustedes tenían? ¿Cuál era esa visión del lugar? El lugar era absolutamente una motivación primordial para la arquitectura. Y creo que la asumimos desde el comienzo. Vuelvo a citar el Club Internacional. El Club Internacional, un modesto trabajo de principiantes, ¿no? En Arequipa, está implantado en el cauce del río Chili, en un hermosísimo paisaje. Cuando fuimos ahí, hicimos el viaje de gira al sur como estudiantes en quinto año de arquitectura. El presidente del Club Internacional, señor Carlos Canepa, nos llevó al sitio donde sería el club.
y quedamos maravillados del lugar. Es decir, donde uno miraba, veía un bello paisaje. Era el cauce del río, pues, y era en las afueras de la ciudad, cerca al centro, ¿no? Pero muy cerca al puente Bolognesi, y implantado en medio del verde. Bellísimo. Entonces, ¿cómo hacemos un club? ¿Cuál es la vista principal? Todas. Entonces, nuestro planteamiento fue un local abierto. 360 grados. 360 grados de vista. Entonces, hicimos una estructura de concreto que permitía ventanas en todo lugar. Algunas eran terrazas, algunas eran recintos más privados, pero con una vista absolutamente abierta al medio. El lugar es importantísimo. Yo creo que es quizás el factor más determinante de la forma de la arquitectura. Yo tengo después un ejemplo que sufrí. El centro cívico. El centro cívico lo hicimos 10 arquitectos. Se juntaron 3 equipos que habíamos ganado los 3 primeros puestos, en fin. Y nos distribuimos el trabajo después de acordar algunos parámetros generales, como por ejemplo el sistema de columnas. El sistema estructural tenía que ser modular para que permitiera una serie de cosas. 7,50 metros, 8 metros de luz entre columnas, un cuadriculado. Y ese era el nacimiento de todo lo que se hiciera encima, por el estacionamiento, ¿no? La malla para que hubiera tres carros, claro, entre columna y columna y pista. Bueno, entonces, sobre esa malla nos distribuimos el trabajo y a mí me tocó hacer el hotel. Hice el hotel y mi hotel tenía su vista principal, ¿a dónde? A la mejor vista. El parque de la reserva. ¿Ya? Entonces yo hice mi edificio que miraba hacia el parque de la reserva y hacia el quedaba donde queda el Sheraton, y hacia acá, pues, que eran los techos de los otros edificios, era más bien más o menos cerrado, ¿no? Además, el norte para acá, el sur para acá, oeste y este. Entonces el sol no molestaba. Una relación Entonces hice mi anteproyecto, pero cuando terminamos el anteproyecto resulta que Belaúnde logró que el Sheraton comprara el lugar para el hotel. Entonces yo me quedé sin trabajo. Se frustró. ¿Por qué? Porque mi anteproyecto no fue obedecido. Entonces el Sheraton trajo su solución, ¿verdad? Y lo puso al revés. Mirando al Paseo de la República. Mirando al Paseo de la República. Mirando al Palacio de Justicia. ¿Qué atractivo tiene el Palacio de Justicia? ¿Ah? Y al otro lado, mirando al oeste, con un sol fregado durante todas las tardes, de verano por lo menos, ¿no? Es decir, mal orientado. Al modo de ver, ¿no? Al modo de ver. No obedeció a una buena solución en el lugar. Entonces en nuestro momento, que se construye tanto, ya en nuestro momento, hay mucha arquitectura que se hace sin considerar el lugar. Sin considerar el lugar, por supuesto. ¿Qué piensa de eso usted? ¿Por qué? ¿Es la educación? ¿Es el sistema? Es una mala arquitectura. Pues, si no se considera el lugar, entonces no es una buena arquitectura. Es fundamental el lugar. Es fundamental. No solo por vistas, sino por orientación, ¿no?
Y además las características naturales de cada sitio, porque por ejemplo Lima no es igual a Arequipa, ni Arequipa es igual a Cusco o a Quito. Bueno, esos son mis dos ejemplos sobre el tema del lugar, que creo que es básico. Que se debería mantener, según su opinión, siempre dentro del concepto, digamos, integral de la proyección de la arquitectura. Así es. Entonces, eso para mí es una respuesta, y para nosotros en particular, es esa visión de la modernidad enfocada por ustedes, que con ese, digamos, sesgo interesante, Sí. ¿no? Local, Sí. de no integrarse a una modernidad, digamos, abstracta, generalizada y repetitiva, Claro, sino claro. con las particularidades del espacio y la historia, como le escuché en hace unos minutos Así es, también, así es, así que es. tiene que ver también dentro de ese paisaje de la memoria colectiva y todo Sí, eso. sí, sí. Y el lugar además pues tiene relación pues con los materiales, no solamente con la orientación, sino también los materiales que se van a usar. Claro que son diferentes. ¿Sí? Bueno, ahora hay más facilidad para los materiales, pero en épocas pasadas no, pues había que considerar también el material de fácil acceso en cada sitio, ¿no? Que esté cerca y que se pueda Claro, conseguir y que se claro. pueda abastecer a la obra. Así es, así es. Perfecto, yo le agradezco muchísimo. Es una, No, gracias es una- también a ustedes por una ocasión. haberme Además, seleccionado. No, es importantísimo porque usted representa para nosotros, digamos, todo ese resumen del pensamiento moderno y que tiene una proyección hacia el futuro, como estamos viendo ahora. Y qué mejor que usted, que nos ha abierto las puertas de su casa para darnos estas. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias. Bien, estamos ahora en la última entrevista, arquitecto Córdoba. Ya mi compañero anterior le dio los agradecimientos, así que vamos a pasar de frente a la materia de la pregunta. Esta pregunta trata sobre su pensamiento respecto a la arquitectura, ¿no? De qué manera su formación original en la universidad, la cual es muy conocida, es una lucha, ¿no?, por la modernidad, ¿no?, por obtener una relación con la contemporaneidad que se está dando en el mundo, mientras que acá todavía se seguía enseñando de una manera. Entonces lucharon por ser modernos, pero no se quedaron ahí, por lo menos hubo una evolución hacia adelante o más, ¿no? ¿Cómo considera usted que fue su evolución en el pensamiento arquitectónico? ¿Trató de mantenerse, de aferrarse a las ideas modernas o permitió algún tipo de cambio en su manera de diseñar, de ver la arquitectura en el futuro? La pregunta es difícil de contestar, pero voy a atreverme. Yo creo que la idea de la modernidad, vista con amplitud, ya considera aspectos que se ven después. Me parece que la modernidad ha sido encasillada miopemente en el aspecto del funcionalismo. Y había en nuestra época gente que hablaba y despotricaba del funcionalismo, entre los arquitectos mismos, ¿no? Los criticados por nosotros sobre todo, hablaban mal de la arquitectura funcionalista. Y el funcionalismo es uno de sus... Claro, es uno de los vértices, es una de las patas de la mesa, Claro, ¿no? uno de los aspectos de la arquitectura moderna, ¿no? Es una de las partes, uno de los elementos, uno de los factores de la arquitectura moderna. Lo mismo pasa un poco con lo que se llamó después, casi enseguida, el brutalismo. Y el término en castellano sobre todo viene del francés, que se hablaba del Breton Brut. El Breton Brut, claro. Que es el concreto visto. Es un concreto, claro, es una característica de un claro, concreto caravista. Es el concreto caravista. Entonces también es una deformación el brutalismo. La palabra brutalismo, sí, suena un poco, ¿no? Es un poco bestia, ¿no? Sí.
un poco bestia, no refleja el origen que tuvo el Beton Brut. Brut quiere decir cara vista. Bueno, lo que hemos visto es que muchos de los arquitectos modernos, por ejemplo, Seoane pasó prácticamente por las 3 etapas, porque hizo algo de neocolonial, de ahí hizo arquitectura moderna, muy conocido, y después entró en esta arquitectura de los 70, digamos, que es más o menos en lo que se encasilla este brutalismo. Casi todos tuvieron una pequeña migración hacia esta evolución, ¿no? ¿Usted la considera? Bueno, evidentemente también hubo gente que siguió haciendo la arquitectura de los 60 en los 70, digamos, ¿no? Claro. Pero el cambio fuerte se da, yo creo, en el momento del posmodernismo. O sea, mientras que el brutalismo es como una continuidad del modernismo, lo que ustedes aprendieron en su generación, el posmodernismo sí trae un cambio a la vista del pasado. El posmoderno es una negación del moderno. Así suena, pretende negar el moderno, ¿no? Eso es cierto, ahí hay una ruptura. Ahora, parte de esas ideas de la posmodernidad calaron prácticamente en todos. Era un poco difícil sustraerse, ¿no? ¿Cómo lo ve ahora, después de que ha pasado como 20 años de esta época, más de 20 años, 30 años? Lo ve ahora como una cosa pasajera. Como algo pasajero. Como algo pasajero, y efectivamente pasó, ¿no? Y pasó y desembocó en manifestaciones como lo que se llamó después ¿El minimalismo? ¿Ah? El minimalismo. Que Sí. desembocó un poco por ahí. El minimalismo, que es una recuperación de lo moderno. Una recuperación a veces exagerada. Ahora, ¿le otorgaría a usted algún beneficio a esta época posmoderna? ¿O la época que estamos viviendo ahora no rescató nada? No, sí. Por ejemplo, el aspecto del regionalismo. Del regionalismo. Claro. El regionalismo acentúa lo que llamábamos identidad. Claro, que es la conversación que tuvimos con Valerdi, y también habla del sitio, ¿no? Que la identidad que hemos conversado antes con uno de sus compañeros. Sí. La identidad es una característica necesaria, me parece. Fuerte que el posmodernismo promueve, ¿no? Sí. Y también el sitio también lo explora desde aspectos un poco geométricos más directos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que fueron manifestaciones exageradas de esas virtudes del modernismo que existían en la época moderna, bien pensada. Existía pues la identidad que exagerada viene a ser el regionalismo. Claro. Entonces, hay que reconocer que hubo una buena intención. Un buen remesón. Una revisión. Ahora, después ya en los 90 y hasta ahora estamos metidos en una imagen de arquitectura que se parece un poco de todo, ¿no? ¿Cómo ve usted la época de ahora? ¿Le parece que estamos retomando siempre los principios de la... Ahora es una época que podríamos llamarla digital, ¿no? Claro, de repente una pregunta que se le quedó a Barnechea sobre la educación era la pregunta sobre si la máquina, si la computadora está condicionando mucho el aspecto del diseño. Está condicionando mucho. Yo creo que está condicionando mucho y que va a haber necesidad de una revisión dentro de poco. ¿No? Pero actualmente se hacen las cosas, pues, se copian baño, cocina, se toman y se juntan, ¿no? Y después se hace un edificio acá, otro por allá, todos igualitos. Ya. Todos igualitos. Entonces, la mecanización esta es perjudicial. Ya no se dibuja, ya no. Claro, usted pediría un rescate del dibujo a mano, de regresar un poco a la relación directa entre la mente y la parte creativa. Ahora, la tecnología ha avanzado y estamos obteniendo formas también un poco distintas a las que habían antes, ¿no? Parece un desarrollo en la tecnología. Claro, la computadora pues facilita enormemente el movimiento de formas que no obedecen
una racionalidad. Entonces, creo que esto va a parar. Esto va a parar, se va a revisar. Ahora, una de las cosas que proporciona la tecnología actual es poder visualizar casi de modo imitando la realidad los edificios, ¿no? La manera de cómo uno puede mucho más fácilmente ver cómo va a resultar un proyecto. Así es. ¿Usted podría reconocerle eso una de las ventajas de la tecnología del momento? Bueno, antes había que hacer pues, unas perspectivas dificilísimas, ¿no? Lo que hay que aprender es a moderar y modelar la tecnología. Yo creo que la tecnología hay que aprovecharla. Eso. Fundamentalmente. Pero dentro de los límites pues, necesarios para tener una buena arquitectura, ¿no? Claro. A mí me parece, para terminar, que sería interesante que usted le diga a los jóvenes que lo van a escuchar, ¿no? Las personas que van a escuchar, ellos van a reaccionar un poco porque ellos son personas de esta época, de este mundo, y los medios, la computadora es algo que es parte ya prácticamente de su ADN, ¿no? Si es que usted, claro, yo entiendo que les puede decir que es mejor diseñar por la manera como uno diseña. Tenía una persona que decía que el programa que mejor conocía, el programa que mejor funcionaba era el que él conocía. El que él conocía. O sea, el mejor programa es el que yo conozco. Digamos, el mensaje para ellos no debería estar digamos, dirigido a que no usen la computadora. No, de ninguna manera. Eso es lo que quiero que nos digan como cierre. De ninguna manera. El mensaje debe ser, hay que aprovechar la tecnología. Hay que saberla dominar. No Yo estoy entusiasmado con el teléfono ¿no? Y me da pena no poder hacer las cosas que veo que hacen mis hijos. Hay todo un potencial. Y trato de aprenderlo, ¿no? Y estoy aprendiendo. Ahora trabajo mejor con la computadora. Eso es bueno. Al principio para mí era una máquina de escribir simplemente más grande. Ahora veo que se pueden hacer maravillas, ¿no? El simple hecho de pegar y copiar. Claro, reduce el tiempo. Es una maravilla. Claro, yo creo que se entiende claramente su posición. Sí, hay que aprovechar la tecnología. Lo que no hay que hacer es ser esclavo de la tecnología. Hay que aprovecharla y dominarla. Ese es mi mensaje para la juventud. Perfectamente. Bueno, con eso cerramos la serie de entrevistas. Un abrazo, un apretón de manos en nombre de todos. Muchas gracias a usted por la entrevista. Sobre todo porque se mantiene tan moderno como cuando comenzó. Muy bien. Muchas gracias.